de entrada de agua y por lo tanto ser frente muerto es una característica crítica en estos elementos. Adicionalmente, la idea es que el equipo pueda ser 100% operativo en condición de inmersión. O sea que aún inmerso en agua, el equipo pudiera abrir y cerrar circuitos o proteger circuitos que estén en cortocircuito, etc. Los equipos son fabricados en Estados Unidos o Canadá. Tenemos plantas en Chicago y planta en Toronto, con más de 30 años de experiencia en el moldeado de estos materiales epóxicos. Aquí les muestro un diseño modular que es el corazón de nuestro equipo. Y si lo entendemos bien, pues va a fluir la presentación fácilmente. Dentro de este epoxi, nosotros sumergimos una botella de vacío, que es el elemento que va a abrir y cerrar el circuito, que tiene dos extremos por los cuales hacemos la conexión eléctrica. Y la posibilidad de abrirla o cerrarla se hace a través de este, se llama drive rod, este émbolo. Básicamente este émbolo está más arriba conectado a un mecanismo. Tenemos un par de opciones en ese caso, ¿no? Y ese mecanismo va a hacer que el equipo abra o cierre el circuito. Aquí ustedes ven que encapsulado en el mismo epoxi hay un transformador de corriente. También pudiera haber un sensor de voltaje. Pero eso es si ustedes tuvieran visión de rayos X. Como no la tienen, lo que uno ve es básicamente esto, que es el elemento totalmente de epoxi. Y se ve negro porque tiene pintura semiconductiva a un nivel que puede manejar la corriente de cortocircuito. La idea es que al ponerle pintura semiconductiva, el elemento se convierte en frente muerto y es lo que se utiliza para aplicaciones subterráneas. Un detalle de la botella de vacío, que como les comenté es donde se abre y se cierra el circuito, es esta. Nosotros no la fabricamos, la adquirimos principalmente de la empresa Eaton y básicamente tiene un contacto fijo y un contacto móvil por resortes y básicamente abre media pulgada y en esta media pulgada podemos abrir entre 12 a 16. De hecho, hay botellas de vacío de 20 o 25 cada, pero en nuestros diseños tenemos solamente la opción de 12 o 16 kiloamperios. Obviamente, la botella puede transportar corriente continua de operación. Para ella es realmente sencillo, 630 amperios. Y están diseñadas para 15 a 38 cables. Entiéndase que en estos interruptores solamente podemos hacer dos posiciones, abierto y cerrado. Y digo solamente porque en algunos casos se da que hay interruptores de 3 posiciones, abierto, cerrado y tierra. ¿Ok? Pero en este caso solamente la botella permite 2 posiciones. Y como les dije, seccionamiento bajo carga porque permite abrir en hasta 630 amperios continuos, o seccionamiento o interrupción por sobrecorriente porque permite abrir en condición de cortocircuito o 2 o 16 kiloamperios. No se olviden de anotar sus preguntas para que las pueda responder al final de la presentación. Bueno, aquí ven un equipo monopolar totalmente instalado. Entonces, es un dibujo, pero después les voy a mostrar una foto. Básicamente lo que quisieran que vieran es que el módulo que les acabo de enseñar es lo que está aquí abajo, el elemento de fuerza. Y aquí hay un elemento que es un mecanismo, en este caso está operado por resorte. Hay una visualización indirecta de la posición del equipo. Digo indirecta porque usted no puede ver adentro de la botella de vacío. Obviamente se ve desde la posición del émbolo, ¿ok? Y aquí tiene una palanca que hace que usted pueda operar, por ejemplo, colocando aquí la pértiga o manualmente o motorizado, depende de la aplicación. Los bushing que ve aquí, uno es de 200 amperios y otro es de 600 amperios para mostrar que pues en norma IEEE 386 podemos hacer las conexiones de cualquier tipo de bushing. Bueno, les quería comentar que
básicamente cuando usted cierra un equipo como este, los contactos aquí en la botella de vacío se cierran y un resorte queda eh, presionado. Y, por ejemplo, en el caso de que se utilice como protección por sobrecorriente, lo que pasaría es que un relé detecta una sobrecorriente, le manda una señal aquí y ese resorte que queda presionado abre la botella de vacío. ¿Ok? Funcionaría básicamente como el breaker que tenemos en nuestras casas, pero para media tensión. Un ejemplo de un equipo totalmente instalado es este. Le tengo un ejemplo en pad mount, o sea, en piso. Aquí ven una carcasa que le llamamos enclosure verde. Generalmente se puede pintar de otros colores. Aquí ven el mecanismo, el módulo. En este caso estamos hablando de un equipo con pushing de 200 amperios y el control electrónico. G&W hace unos controles interesantes que se autoalimentan del transformador de corriente. Por lo tanto, no necesitan 120 voltios o 240 para funcionar. Eso hace que esta unidad, así como ustedes la ven, si se conecta a media tensión, está completamente funcional y protege por sobrecorriente, así como está. Lamentablemente, claro, el control es muy básico. Si queremos oscilografía, si queremos otras conexiones al DNP3, por ejemplo, etcétera, entonces ahí habría que buscar un control más completo, más complejo, y por lo tanto necesitaríamos potencia auxiliar para alimentarlo. Pero para un control que tenga un punto de disparo, curva, inrush, disparo a tierra, este control funcionaría correctamente. Ok. Y aquí les pongo la cosa un poquito más difícil, pero no tanto. Básicamente esto es el módulo trifásico que cuenta con 3 unidades similares a las que les mencioné. Y encima está una unidad de operación que básicamente es muy parecida a la anterior. Lo que pasa es que tiene una sola barra que abre y cierra las 3 botellas de vacío al mismo tiempo. Acuérdense que la norma nos pide que las botellas se abran y se cierren simultáneamente. Si no, mal no recuerdo, tenemos como 5 milisegundos de ventana para que todas abran o todas cierren. Entonces, usamos un solo mecanismo para abrirlas y cerrarlas y así garantizar la simultaneidad. De nuevo, hay una ventana que indica si está abierto o está cerrado y de nuevo tenemos una palanca que permite accionamiento con pértiga, manual o motorizado, que se lo muestro más adelante. Ok. Entonces, aquí tiene una foto de un interruptor. En este caso, trifásico, ventana, módulos, en este caso otra vez bushing de 200 amperios. Y en vez de usar una palanca manual, está usando un motor. ¿Okay? En pad mount. Y aquí tienen lo que sería el control del motor. Entonces este motor ya está activado desde el sistema SCADA, ya sea por comunicación de NP3, que es muy común para mí como compañía americana, pero también podemos hacer comunicación por protocolos europeos como el IEC, 105, 104, 101. No fabricamos controles, así que aquí colocaríamos en estas cajas lo que más se adapta a su especificación. Pad mount. Y este mismo equipo se puede usar multivías. Multivías es interesante porque nos permite mayor flexibilidad. Imagínense ustedes el caso de que ustedes tengan un lazo, por ejemplo, y tengan un alimentador que entra el switch y que después sale y sigue a otro interruptor. Y aquí en el centro, por ejemplo, una salida a una carga, a un transformador. Este es uno de los equipos más suministrados, esta configuración. Y aquí la tienen en dieléctrico sólido. De hecho, esto es en un sótano. Entonces, fíjense que el equipo es bastante pequeño, modular. Y les explico aquí. Esta entrada, esta conexión que se ve acá en bushing de 600 amperios, es esto que estaría como número 1 identificado. ¿Okay? Entonces, del switch que abre y cierra el circuito, este es el punto 1. Y atrás, a través de otro punto que no se ve en la foto, conectamos la salida del switch a una barra, que son estos
cables que ustedes ven aquí, estos conductores que ustedes ven aquí, por supuesto aislados. Entonces atrás hago la conexión de la fase A con la fase A con la fase A. Con otro conductor se hace la B y la B, y con otro conductor se hace la C, la C y la C. Entonces hacemos este barraje. Fíjense qué bien diseñado está, que no requiere un espacio mayor del que consume el interruptor. Y acuérdense que en subterráneo el espacio es un recurso no renovable, o sea, lo usamos y lo perdemos. Entonces, el espacio tiene que ser bien administrado. Entonces, aquí tienen la primera, la segunda vía en bushing de 200 amperios, esta que está aquí, es esta que está acá, ¿ok? Y la tercera vía sería esta que está acá, que no ha sido conectada todavía, un switch que estaba siendo instalado. 3 vías, abierto y cerrado, y en este caso la operación se hace por el frente, ¿ok? Como les comenté al principio, esto es epoxi, esto es acero inoxidable, con algunos puntos, algunos elementos en bronce, y esto puede ser, la estructura puede ser acero inoxidable, puede ser hierro galvanizado, es un tema de cuál sea su especificación. Esta es una foto que va por detrás del interruptor y muestra el barraje que le comentaba que conecta la A con la A con la B aquí abajo, con la B y la C, la fase C con la C y la C. Entonces esto es lo que hace el barraje, y esto es clave y único en G&W, y en comparación con otros competidores, pues hacemos el barraje en un espacio extremadamente pequeño, lo que hace que las dimensiones totales del switch sean menores. Este es un caso similar. De hecho, esto es un switch para un lazo. Entonces, en este caso, están viendo una instalación pad mount. El lazo entra por esta vía con bushing de 600 amperios. El equipo es manual. Y sale por esta vía sale por esta segunda vía con bushing de 600 amperios. Y esta tercera vía, con bushing de 200 amperios, es la que va a la carga. Como ven, está protegida por sobrecorriente con un relé del modelo que les comentaba que no precisa un transformador para alimentarse, ya que se alimenta de la corriente de los CTs, los transformadores de corriente interno del equipo, autoalimentados, se llama este control. Entonces, bueno, este es un ejemplo perfecto de un equipo para un lazo. Punto interesante. No quiero aburrirlo con muchas palabras y números, pero siempre es muy interesante ver cuáles son las normas que nos ayudan a definir pues, cómo se hace un switch, cómo se diseña. Como empresa americana, G&W trabaja con la norma americana, que es la norma ANSI o AAA. Y en este caso tengo dos. La C3774, que es la norma para seccionadores bajo carga. ¿Okay? Para mount subterráneo, 2 o 3 posiciones. Pero es la norma de seccionadores. Recuérdense que es el que maneja una corriente máxima de 630 amperios, corriente de operación. Aquí tienen la definición de la norma. Y el equipo, bajo norma ANSI, tiene que ser 100% operativo en condición de inversión. ¿Okay? Entonces, esta es la norma que utilizamos para seccionador. Pero para el caso de que sea interruptor, o sea, que dispare por sobrecorriente, usamos la norma ANSI C3760. Esta norma es bien interesante porque es amplia. Fíjese que en su título indica que es para pad mount, sótano seco, sumergible, y de hecho para reconectadores. O sea que es la misma norma que usted utiliza en un reconectador de red aérea, es la misma que nosotros utilizamos para equipo que dispara por sobrecorriente. Lo que es obvio es que no reconectamos. ¿Por qué? Porque todas las fallas en línea subterránea son permanentes. Mientras que en línea aérea usted tiene muchísimo, el 70% de las fallas son temporales. Pero en caso de subterráneo, las fallas son permanentes y no, por lo tanto, dispara por sobrecorriente y no reconecta. Ahora, recuérdese que esto no todo el mundo lo cumple, y me gustaría que si compararan este equipo con otros, se recordaran de compararlo bien,
Recuerden que la norma 3760 le pide que hagamos tie test con 116 operaciones. De la siguiente manera, 44 operaciones se hacen entre 15 y 20% de la corriente de interrupción. Imagínense si fuesen 10.000 amperios, estamos hablando 150 a 200 amperios, 1500, 2000 amperios. 56 operaciones entre el 45 y el 55% de la corriente de interrupción, o sea que estamos hablando de unos 5000 amperios. Y 16 operaciones al 90-100% de la corriente de interrupción, que son los 10.000 amperios. Entonces, lo importante es que esta parte de la norma, no todo el mundo la cumple y es muy exigente y hace una gran diferencia. Entonces, por favor, no se olviden de eso. Y de nuevo, el equipo, si es ANSI, triple E, tiene que ser 100 operativo en condición de inmersión. ¿Okay? Entonces, esas son las dos normas que nosotros aplicamos en el diseño de nuestros equipos y que definen básicamente el equipo. Aquí ven un equipo, no es de dieléctrico sólido, este es un equipo aislado por gas, pero que sigue la misma norma ANSI. G&W fabrica también equipos aislados por gas. Y fíjense que es sumergible. O sea, aquí el equipo siempre estuvo protegiendo o siempre estuvo dispuesto a operar aún en esa condición de inmersión. Entonces, me interesa ratificarles ese tema. Yo sé que ustedes viven en un país que no llueve tanto, pero cuando llueve se desborda, entonces pues hay que estar atentos a esa contingencia. Y nosotros lo logramos. Y quería entonces comentarle, creo que esta es la última slide aburrido, que tengo cuando la botella de vacío, el equipo trabaja como seccionador. ¿Okay? Entonces la corriente continua de operaciones 630 amperios. Tenemos en 15 a 25 kV. Esta es la columna de 15 y esta es la columna de 25. El nivel de impulso 110 o 125 kV, según sea el caso. Estas son los voltajes con los que probamos los equipos. Y simétricamente la corriente disparo o la corriente máxima de operación es 12.5 K, okay, por un segundo. Y en general hablamos que de todos los equipos que se fabrican y que funcionan con motores, con resortes, etc., la cantidad de operaciones mecánicas en promedio son 2000 operaciones, ¿okay? Que nos dan unas 100 operaciones por año si pensamos en una vida útil de 20 años, que es lo que normalmente garantizamos. Si estamos hablando de interruptor por sobrecorriente, disyuntor, entonces aquí también tienen la tabla, 15 y 25 kV, el nivel de impulso es el mismo, nivel básico de impulso, la corriente de operación y la corriente entonces básicamente estamos hablando de características bastante similares, pero no se olviden de que su proveedor tiene que informarle de que le hizo los tests adecuados al equipo. ¿Okay? Aquí tengo unos ejemplos de configuraciones que se pueden hacer que me parecieron bastante interesantes. Salen algunos catálogos y me gustó la idea. Fíjense, por ejemplo, este es la transferencia automática. Entonces aquí lo que tiene usted es una vía de 600 amperios que podría ser, digamos, la entrada principal, y esta otra vía de 600 amperios podría ser, digamos, la entrada de emergencia. ¿Okay? Y esta es la salida a la carga, la salida a sus clientes. Entonces estas dos vías están motorizadas y si por alguna causa perdemos el voltaje en la vía principal, simplemente abrimos esta vía automáticamente con un motor y cerramos esta vía que traía la emergencia, la alimentación de emergencia. De tal manera que la carga siempre esté alimentada. Esto es un equipo típico para, por ejemplo, un hospital o un centro comercial. ¿Okay? Aquí tiene otro, este es típico de lazo, entrada de lazo, salida de lazo con seccionadores y dos salidas protegidas. Imagínense dos transformadores que están en la zona, dos clientes están por esta vía. Es típico. Y este es la misma aplicación, pero con un solo transformador. Estos son
casos que se ven muy a menudo y pues se los quería mostrar. Y aquí les muestro que para operaciones motorizadas o manuales tenemos la aplicación. Entonces, básicamente lo que ustedes ven aquí es que aquí es el sitio donde nosotros normalmente conectamos la manija para hacer la operación manual y que mecánicamente se ha enclavado a un motor. ¿Okay? Entonces, el enclavamiento mecánico es muy simple de retirar. Básicamente aquí tiene un pin que sale y usted puede sacar esta varilla y entonces podemos, en el caso de que la conexión al sistema SCADA haya fallado, etcétera, y el operador quiera trabajarlo en forma manual, lo puede hacer de una forma muy sencilla. Este motor obviamente es igual que los equipos que les estoy mostrando, IP68 en europeo o NEMA 6P en americano, lo que quiere decir que es totalmente sumergible. ¿Okay? Entonces todo es compatible y hace sentido. Y aquí tienen una foto de instalaciones que hemos hecho en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un programa de cambio de interruptores muy grande que lleva años porque es una ciudad compleja y nosotros estamos participando en ese programa con interruptores de eléctrico sólido. Y acá tienen una foto de nuestros interruptores instalados allí. Tiene una unidad motorizada y 2 unidades que van a las cargas. De hecho, yo tengo aquí un video que les quería mostrar. Ojalá salga todo bien y lo vean. Perfecto. Entonces, vamos a poner grande aquí. Y aquí ven otra, no es la misma foto, pero la aplicación es la misma porque es una aplicación estandarizada en la Ciudad de México, donde tengo 4 equipos. El primer equipo tiene un alimentador, el segundo equipo tiene un segundo alimentador, ¿okay? Y estos 2 equipos, este que no se ve muy bien porque ahí está barra, pero este se ve mejor, alimentan un par de transformadores que están, disculpa, aquí en esta zona. Uno está aquí y uno está más abajo y no se ve. El asunto es que, como ven, esta situación está debajo del agua, ¿ok? Y podemos seleccionar entre uno de este alimentador o el otro. Y de hecho, le pedimos al sistema SCADA que hiciera una operación y aquí ustedes ven que el motor está operando el equipo que está completamente sumergido. ¿Ok? Una pregunta que siempre me hacen es si el agua puede llegar hasta aquí o puede llegar hasta aquí. El agua puede, de hecho, cubrir completamente los equipos y el equipo estaría operando como se lo he mostrado de la misma manera. El equipo en general, motor, palanca, módulos, todo es IP68. ¿Ok? Entonces, en ese caso, pues, ustedes tienen la capacidad de hacer las operaciones remotamente o localmente sin ningún problema. Ok, vamos a cerrar aquí para continuar. Aquí tiene una transferencia automática, alimentador principal, motorizado. Fíjense que es completamente modular. Alimentador secundario, motorizado. Y salida a la carga, manual, pero protegida por sobrecorriente. Aquí ven el relé. ¿Ok? Y el elemento que decide que, bueno, si esta perdió voltaje, abro y cierro. Bueno, primero censo si hay voltaje en la línea de emergencia y si hay voltaje, la cierro, etcétera. Está dentro de esta caja. Y nosotros generalmente usamos la marca Schweizer, que llaman Cell, es la marca que ha sido nuestro compañero por muchos años. Pero cuando Schweizer o Cell tiene problemas porque no cumple, por ejemplo, con los protocolos de comunicación, podemos utilizar otras marcas. En general, G&W lo que fabrica es el interruptor que ustedes ven allí. Aquí tienen otra foto. Esta foto me gusta muchísimo porque aunque no es el equipo más compacto posible, muestra un equipo de 4 vías con diferentes tipos de bushing, etc. Y muestra cómo el barraje por detrás del equipo funciona y no ocupa un espacio especial. Les digo para que tengan una idea que desde que cada una de estas cajas grises
mide 50 centímetros aproximadamente. ¿Ok? Y esta altura va a depender un poco de un acuerdo que hagamos ustedes y nosotros con respecto al frame. ¿Ok? Esta altura puede ser 1,40 m, pero depende mucho de que cuánto seno de cable ustedes quieran dejar allí. O sea que podríamos bajarlo o subirlo, depende de la condición local. ¿Okay? Hablando de dimensiones, aquí las tenemos. Entonces, la altura que estaba comentándole es siempre la misma. Estamos hablando de 1,40 m. ¿Ok? No importa cuántas vías usted tenga, siempre la altura es la misma. Y la profundidad también. Entonces, la profundidad es 710 milímetros. ¿Ok? Que es nuestra herrajería, nuestro soporte de hierro galvanizado. ¿Okay? Ahora bien, cuando usted aumenta el número de vías, se hace más ancho. El ancho aquí aumenta. Entonces, para 3 vías, tenemos 1,6 m, 1,6 m, perdón. Para 4 vías, 2 metros. Para 5 vías, 2,5 y para 6, 3 metros prácticamente. O sea que pudieran pensar en medio metro por switch. No es necesariamente exacto porque a veces tenemos algunos piezas de herrajería que sobresalen y si las tomamos en cuenta nos pueden sacar 5 o 10 centímetros de lado. Pero pueden pensar en medio metro de ancho por cada vía. Y eso los ayuda a ustedes a dimensionar en su imaginación cuán grande podría ser el sótano. Y acuérdense que el sótano donde ustedes instalan es un elemento muy costoso. Entonces a mí me gustaría que ustedes dijeran, bueno, cuando voy a comparar no solo el costo del interruptor como tal, sino cuánto me cuesta ese interruptor instalado en un sótano por el tamaño del sótano que precisa. Se lo digo porque hay interruptores de la misma tecnología que son mucho más grandes y por lo tanto requerirán un sótano más grande. ¿Okay? Aquí tienen un ejemplo interesante. Esta es una base militar que está en Corea del Sur y nosotros le colocamos los interruptores. En este caso, usted ve que tiene aquí un alimentador de una subestación y las cargas y el sistema de lazo, ¿ok? Y básicamente conectado a la otra subestación. Podemos hacer lazo abierto o lazo cerrado. Lo único que varía es la cantidad electrónica que necesitamos para manejar el momento de una falla. Y eso nos permite una gran flexibilidad y confiabilidad, porque imagínense ustedes, fallas aguas abajo se aclaran, se desconectan a través del interruptor, de la capacidad que tiene de abrir por falla, y fallas entre interruptores podemos desconectarlas aquí y aquí, aislar una falla, por ejemplo, en este cable, y seguir alimentando todo el circuito desde este lado y todo el circuito desde este lado sin ninguna carga pierde energía. Entonces la confiabilidad del sistema aumenta cuando trabajamos en este sentido y los interruptores pueden hacerlo. En este ejemplo, este es otro lazo que instalamos acá en Estados Unidos. Teníamos varios puntos interesantes. Sí, el que les acabo de mencionar de disparo por sobrecorriente para aliviar fallas o aclarar fallas que están aguas abajo del lazo, pero también la capacidad de abrir un cable de conexión entre interruptores para aclarar una falla que pueda estar entre los interruptores. Este lazo es normalmente abierto. Y adicionalmente permite seleccionar entre la empresa de energía eléctrica, en este caso era Mojave Electric, una granja solar o un generador diésel. Entonces aquí podíamos hacer la selección. Y de hecho íbamos un poquito más allá y por ejemplo podíamos, fíjense aquí dice maximizar el tiempo del generador. O sea que el peor escenario en este sistema era trabajar con el generador, porque obviamente una capacidad limitada según el combustible que tenga. Y si es de noche no tenemos la solar.
Y si se tumbó un poste, no tenemos a Mojave. Entonces, teníamos ahí que aumentar la vida útil del generador al máximo. Y si usted entonces seleccionaba esta opción, básicamente lo que hace es retirar cargas que no son prioritarias y solamente mantener cargas prioritarias alimentadas. Podemos llegar a ese nivel de sofisticación. Y obviamente todo lo que digo hace que términos o índices como el de duración de falla o frecuencia de falla puedan ser disminuidos y por lo tanto pagar menos penalidades al ente regulador. Entonces trabajamos con eso, trabajamos no solo con el switch, sino que nos hacemos acompañar por compañías como Survalen, que es una empresa hermana de G&W, para hacer la parte de conexión al sistema SCADA y de lógica, ya sea aquí mismo con inteligencia en el campo o con inteligencia en la oficina central, de tal manera de reducir los índices de falla. Y llegué al slide 26, que era uno de mis objetivos. Entonces, aquí ustedes ven diferentes tipos de caja. Y lo que pasa es que nosotros generalmente con estos interruptores tenemos dos opciones. O la opción de conexión en el piso, o la opción de conexión, instalación en el piso o instalación subterránea. Y en esos dos casos, pues, podemos ofrecer la caja adecuada. Esta caja, por ejemplo, una caja pedestal tipo NEMA 4X y P58, o podemos tener una caja NEMA 6P y P68. ¿Ok? Entonces, esas son las opciones. Esto es negociable, depende de la capacidad de aclimatarse que ustedes requieran de la caja. Nosotros la podemos cambiar. Ustedes se deben imaginar en este momento que va a ser muy difícil abrir esta caja con todos estos tornillos y peor aún cerrarla. Y es totalmente cierto. Por eso colocamos estos switches a los lados, ahí a los lados de cada caja. Tengo una foto mejor, ya se las voy a mostrar, que permiten hacer operaciones rutinarias sin abrir la caja. ¿Ok? Aunque usted tenga un puerto aquí que le permite conectarse al control cell que ustedes ven acá en todas las fotos, pueden, por ejemplo, pasar de remoto a local en este switch y no tener que abrir la caja. Y de hecho nos podemos poner de acuerdo qué hace cada switch según su especificación. Ok, ahora les voy a mostrar de aquí en adelante casos de algunos países que nos han pedido cosas especiales o cosas que hacemos nosotros que sean especiales. Una de las más interesantes es lo que hemos hecho con el mecanismo de operación. O sea, acuérdense que esta es la parte, ¿verdad?, que hace la conexión en media tensión y esta es la parte de operación. Ese mecanismo lo hemos cambiado. En la fábrica G&W hacemos, además de equipo de seccionamiento para piso o para sótano, hacemos reconectadores. Y una persona se planteó el hecho de poner un actuador magnético, de esos que se usan en el reconectador, aquí en el mecanismo de operación. Y fue todo un éxito. ¿Por qué? Porque sustituimos al motor, ¿ok? Y tenemos una operación de alta velocidad. No le estoy hablando de 3,5 segundos, estoy hablando de 3,5 ciclos, ¿ok? Y eso es fundamental para hacer transferencias automáticas, como en el último punto, de alta velocidad, que respondan a lo que usted tiene aguas abajo. Si usted tiene aguas abajo, un edificio residencial, posiblemente 8 ciclos, no sea necesario. Pero si usted tiene aguas abajo, un data center, posiblemente 8 ciclos sea apreciado. ¿Ok? Entonces podemos lograrlo, pero en ese caso ya no podemos utilizar un motor, sino un actuador magnético. Obviamente podemos hacer apertura bajo carga, seccionador o por sobrecorriente, interruptor. Podemos incluirle sensores de corriente o de tensión. Y el equipo es IP68, o sea, sumersibilidad por 6 metros, 20 días. Yo digo que esto es poco. Nosotros hemos tenido estos equipos sumergidos en laboratorio o en la fábrica por años, pero en algunos
clientes por meses, por lo menos, sin ninguna falla. Y como actuador magnético de reconectador, tiene 10.000 operaciones garantizadas, que es súper confiable en ese caso. Les voy a mostrar una aplicación que utilizó este valor para justificar el uso del actuador magnético. Entonces, pues es una de las opciones que les puedo ofrecer. Acá lo tienen. Usamos algunas manijas similares a los de los reconectadores, pero básicamente la idea es que hay una electrónica similar o idéntica a la del actuador magnético de un reconectador. Esta parte de aquí abajo sigue siendo la misma que les he mostrado durante toda la presentación. Y aquí tienen un caso interesante. Este caso es un sótano. Este sótano tiene un interruptor de 3 vías, multivías, ¿verdad? Aquí se ven las barras detrás del interruptor. Y fíjese que aquí está la vía principal con actuador magnético, y aquí han hecho una Y para poder alimentar un motor. Esta es la vía secundaria. Aquí la misma Y para alimentar, un transformador. Aquí un transformador y aquí un transformador. Y esta es la vía a la carga. Como verán, tengo un transformador de potencial sumergible. No es de Yandorio, es de otro proveedor, pero básicamente podemos incluir en 15 kV un transformador de potencial sumergible, delta o estrella. Y la caja de control que les comentaba, IP68, con todos sus tornillos, pero también con toda la habilidad de hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones desde el exterior. Una operación que todo el mundo pide es encender y apagar el control, que es un reset maestro, remoto y local, etcétera. Pues. Pudiera haber aquí un banco de baterías, también lo podemos poner en otra caja. En algunos casos, algunas especificaciones piden que el banco de baterías esté fuera de esta caja, y eso es posible hacer. Ok. Aquí les muestro un caso interesante. Este es un mall de alto nivel en Panamá, y nos pidió un equipo con actuador magnético. Ellos tenían un par de generadores y un par de alimentadores de la empresa de energía eléctrica, que es GENSA. Y pues entonces es uno de los switches sofisticados que hemos vendido. Como ven, está controlado por controles de la marca Schweizer 451, es el modelo, en una caja NEMA 4X, porque no es sumergible la aplicación. Aquí tienen en el mismo centro comercial otro par de interruptores. Una cosa bonita que hicimos aquí, que me parece que es interesante resaltar, es que nos dimos cuenta de que en los casos de que tenías varios alimentadores, la electrónica, si la alimentamos desde la barra, siempre queda alimentada, ya sea que usted se alimente del alimentador principal o del alimentador secundario de emergencia. Entonces estamos sacando un bushing de la barra directamente que puede alimentar al PT para alimentar la electrónica. Eso evita conexiones, es más barato y es más versátil. Y nos gusta haberlo hecho aquí, y lo estamos haciendo como elemento de estándar. Les voy a mostrar del primer switch un pequeño video para que tengan la idea del tamaño. A ver. Y un poco el área. El que tomó el video fui yo, así que no es muy bueno, pero se ve un poco el interruptor aquí, la parte de control. Tiene banco de baterías acá. Y acá tienen salida desde las barras, y todas los interruptores son 5. Esto es un poco el porte, digamos. Y aquí atrás, me volteé ahí para que vean el mall. Una de las entradas del mall. Ahí. Bueno.
como para que vean el porte de los equipos. Este es un caso interesantísimo. El Petrotrin, o Trinmar, es la empresa petrolera de Trinidad y Tobago. Como ustedes saben, debajo de Trinidad y Tobago, por la cercanía a Venezuela, es obvio que hay petróleo y gas natural. Y esta es una plataforma offshore, o sea, una plataforma fuera de la costa, ¿verdad? De bombeo de gas natural. Entonces aquí tiene el equipo. Lamentablemente ya estaba instalado y no me fue posible abrir las puertas. No era adecuado abrir las puertas por el ambiente, entonces se lo imaginan. Hay un protocolo, pero pueden ver el equipo Spark Mount, ¿ok? Con un control. Aquí es 5 vías y en, este es 4 vías, pero da la idea. La altura en general es la misma siempre, 1 metro 450 milímetros. Básicamente del 1.4 que le había dicho anteriormente, aquí hay una claridad, un espacio, que son estos 50 milímetros. Y la profundidad siempre es la misma, en general son 24 pulgadas. Que es lo que nosotros recomendamos para las conexiones y para la operación. Esto es con respecto a la parte de atrás de la enclosure, ¿verdad? Del gabinete, y la parte de adelante donde está la puerta. Y el ancho varía dependiendo de cuántas vías tengamos. Y como les dije, tenemos que hacer un cálculo un poquito como de medio metro por vía. Por ejemplo, si agarro de 4 vías tendría que ser 2 metros. Pero como siempre hay un espacio acá de la sujeción de la estructura con la envolvente, y la sujeción de la estructura con la envolvente se hace un poquito más grande. ¿Ok? Acá tiene el peso. ¿Ok? Entonces, este es el equipo instalado sobre la plataforma. Entonces, la plataforma, y tiene aquí una serie de válvulas, porque como les dije, una plataforma de bombeo de gas natural, y aquí hay como una especie de container que se usa como oficina y tiene internet, etc. Aquí está el interruptor, y ya lleva ahí unos 4 años instalado sin ninguna falla, en un ambiente que nosotros juzgamos es de los más difíciles posible. Entonces la gente de Trinmar me comentaba, bueno, queremos el interruptor que no se dañe, el interruptor perfecto. Entonces, bueno, una de las cosas que hicimos fue retirar el SF6 y cambiarlo por dieléctrico sólido, para evitar la posibilidad, que es remota, pero es posibilidad al fin, de una fuga de gas. Y después la otra cosa que hicimos fue cambiar el motor por actuador magnético, para retirar la posibilidad remota de un fallo en el motor. Entonces tratamos de blindar las dos causas más comunes de falla. Y hicimos un interruptor que pudiera funcionar en un ambiente tan agresivo, tan difícil como este que les comento. Este es el medio del Caribe, que hay mucha salinidad. Okay. Ahora les vamos a mostrar otro caso interesante. Como les comentaba, nuestra indicación de la posición es indirecta. O sea, esto es una bandera que está pegada a parte del mecanismo, que se mueve y que sube y baja dependiendo de la posición de la botella de vacío. Pero realmente tú no puedes mirar a la botella de vacío y decir, está abierta con certeza o está cerrada con certeza. Y en algunas empresas de energía eso es un requerimiento. Entonces se diseñó una solución que se llama Safe View, en inglés view de ver, aunque no se escribe así, pero da la idea. Y nos permite tener apertura visible. Entonces, básicamente, lo que nosotros hicimos fue integrar en el cuerpo del interruptor, en el módulo, un seccionador en serie a la botella de vacío. Entonces usted no ve realmente el interior de la botella de vacío, pero usted sí ve la posición del seccionador. Y si el seccionador está abierto, tiene la certeza de que aguas abajo el equipo está desconectado. ¿Ok? Entonces eso fue lo que hicimos, y aquí tiene un poquito la idea. Este es el equipo en posición cerrado, botella de vacío cerrada y seccionador cerrado. ¿Ok?
aquí tiene un par de palancas, un par de mecanismos. Este mecanismo tiene que ver con el seccionador y este mecanismo tiene que ver con la botella de vacío. Y acá tienen la posición abierta. Entonces, déjenme, le voy a mostrar un video, pero para que se entienda desde el principio, por ejemplo, si está cerrado y vamos a pasar a abierto, entonces básicamente lo primero que yo abriría es la botella de vacío, por si acaso hay un cortocircuito, ¿verdad? Entonces, abrimos la botella de vacío y fíjense que este mecanismo puede moverse hacia la derecha sin problema. Abre la botella de vacío y después abriríamos el seccionador. Entonces, el seccionador va hacia la izquierda y abriría. Como ven, hay un interlock mecánico de tal manera de que no lo puedas hacer al revés, ¿okay? Que no te puedas equivocar. Y a la viceversa, al contrario, si queremos cerrar desde la posición abierta, primero cerramos el seccionador y después cerramos la botella de vacío. ¿Okay? Aquí tienen un poco el interlock. Me han dicho, bueno, Flavio, ¿por qué no tengo una sola palanca? ¿Por qué tengo dos palancas? Y le comento que nosotros podemos poner aquí un motor, básicamente, y remotamente el sistema SCADA podría operar la botella de vacío. ¿Ok? Entonces, imagínense ese caso, el sistema SCADA operando la botella de vacío, abriéndola y cerrándola. El sistema SCADA no tiene ojos para mirar por la ventanilla. O sea, que a él no le importa cómo está este equipo. Él confirma el abierto o el cerrado dependiendo de un sensor de voltaje o otro sistema. Entonces, esta sola conexión aquí mecánica me permitiría abrir y cerrar el equipo con un motor. Pero si un operador le dice, mira, abrí el switch, vaya a reparar el transformador o sustituirlo, él pudiera llegar, ponerse al frente de este equipo, aquí lo ve abierto, ¿verdad? Por el motor desde el sistema SCADA, pero él para asegurarse podría abrir manualmente este seccionador con una palanca aquí. Entonces, básicamente esa es la idea, que solamente esto se use manualmente en el caso de una reparación o una operación sobre el circuito que merezca seccionamiento visible. ¿Ok? Entonces, aquí, disculpa, aquí está lo que se ve desde la ventana, se ve abierto, se ve cerrado, pero les tengo un video que me parece que va a dejar todo muchísimo más claro. Yo lo voy contando. Vamos un poquito tarde, espero que me tengan paciencia. Yo sé que es viernes. Pero bueno, aquí ven que le repito esa parte. Ok, el equipo está abierto. Fíjense, la botella de vacío aquí me indica que está abierto y el seccionador visible me indica que aquí está abierto. Entonces el señor lo va a cerrar. Lo primero que va a hacer es cerrar el seccionador con esta palanca. Aquí. Y después cerrar la botella de vacío con esta otra. Aquí. Perfecto. Ahí lo va a volver a hacer para que ustedes vean qué se ve desde la ventanilla en ambos casos, tanto en el visor. Una pregunta que me han hecho mucho es si dentro de esa ventanilla hay SF6 o algo así. No, no, es aire. Es aislamiento aire. Entonces aquí lo dejo cerrado. Y ahora lo va a abrir. Acuérdense cuando les dije para abrirlo. Primero abrimos la botella de vacío, que se ve aquí. Y después abrimos el seccionador, que se ve aquí. Botella de vacío abierta. Seccionador abierto. De frente, primero aquí. Y después aquí. Y de lado aquí. Primero acá, que es la que, por ejemplo, estaría conectada a un motor. Y después aquí. Y quedan abiertos. Lo próximo que voy a mostrar es qué pasa si quiero hacerlo equivocadamente. ¿Ok? Entonces, en este caso, el equipo está abierto y lo quiero cerrar. Entonces, para cerrarlo, digo, bueno, va primero la botella de vacío. ¿Verdad? Equivocadamente, ¿no? Y el interlock mecánico no lo deja hacer.
O está abierto y digo, bueno, voy a cerrar primero el seccionador. Abrir, pero el seccionador no lo deja. O sea que no nos podemos equivocar eh, por distracción, digamos, o por falta de conocimiento de cómo utilizar el equipo y generar una situación de riesgo. Ok, ya vamos terminando. Tengan paciencia. Eh, y no sé si ya de tanto que he mostrado fotos, ya les luce común. Este es un equipo de 3 vías, con 2 palancas, o sea que tiene seccionador visible, y la botella vacía, obviamente, y ven las barras atrás. Y nosotros por muchos años vendimos esto y pensábamos, wow, qué bueno, modular, compacto, con posibilidad de conexión al sistema SCADA, reducción de fallas, una belleza. Y teníamos presión de los clientes por hacer una unidad un poco más pequeña y hicimos esto. Desen en cuenta, le voy a repetir de aquí y miren dónde están las barras. Pasamos aquí ahora. Entonces las barras las hemos colocado en la parte de abajo del switch. Eso nos da una posibilidad, y también hemos hecho un cambio acá, y nos da una posibilidad de pegar un switch uno con otro. ¿Se acuerdan del medio metro? Ahora sí es exacto. Entonces aquí hay 1.5 metros de punta a punta por estas tres vías. En el diseño más complejo que tenemos, que es con seccionamiento visible. Entonces es un diseño bien compacto, que yo creo que no es fácil conseguirlo en otra marca. Aquí tiene un detallito de las barras. Las barras son prefabricadas, o sea, el módulo es una cosa y la barra las conectamos después, es otra cosa. ¿Okay? Las hacemos en dos momentos diferentes de producción, pero nos ha ayudado a bajarle el tamaño al equipo. Y ustedes saben que en Estados Unidos, Canadá, los switches muchas veces son de piso. Entonces, para aplicaciones de piso podemos tener un switch que tenga entrada por un lado y también por el otro, lo que llaman un front back, okay, por delante y por detrás hay interruptor. Entonces se hace una unidad muy compacta. Aquí tienen, para demostrarle un poco lo que hablo, esta unidad que tiene 4 vías, 2 vías son seccionadas, perdón, 5. 2 vías son seccionadas con seccionador de 630 amperios, ¿verdad? Entrada de lazo y salida de lazo, por ejemplo, y 3 vías son protegidas por sobrecorriente. Ok, entonces tiene siempre las 711 milímetros de profundidad, el 1.5 metros de altura. Este 1.5 toma en cuenta que no el switch, sino el peor escenario de la manija. ¿Ok? Que la manija esté en la posición más alta posible. ¿Ok? Y de ancho tiene 2.5 metros, 2.540. Estos 40 centímetros son básicamente lo que necesito un poquito por acá, un poquito por acá. ¿Okay? Como ven, hay una desviación, 4 centímetros que está por aquí, y aquí tengo 2.502 en este caso. Entonces, bueno, tomen nota de eso, es un diseño que les va a ahorrar espacio en los sótanos, y ahorrar espacio en los sótanos es ahorrar muchísimo dinero. Entonces, Tari me pedía, mira, muestre un poco cómo son los sótanos de otros países. Este, por ejemplo, el sótano en Chile. Este es un transformador y un switch que están adosados. Y es una unidad que se vendía así, con un interruptor G&W de aceite. Okay, aquí se medía el aceite y se instalan mucho de esto en los años 80 y todavía lo estamos cambiando. Entonces, cuando usted veía la unidad adentro, era así, este es el sótano, en la calle de Santiago, tapas de este tipo que son como de hierro que permiten el paso del agua, y el interruptor aquí. Este interruptor obviamente hay que cambiarlo, ya ha pasado su vida útil hace mucho tiempo, y lo que hicieron fue retirarlo y colocar en ese punto de conexión un bushing de 200 amperios, aquí lo ven,
Este es el transformador con los bushings de 200 amperios. Y nosotros diseñamos un interruptor para ello de 3 vías, también, aislado en este caso en SF6, que permitía las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones que querían ellos? Ellos tienen aquí 2 alimentadores, entonces manualmente transfieren de un alimentador al otro. Entonces, la primera vía era un alimentador, disculpa, la segunda vía también, y la tercera vía va por debajo y conecta al transformador. Entonces este transformador podría conectarse de uno de los circuitos que vienen por la calle. Quedó todo muy limpio y el impacto que hubo en el espacio utilizado en el sótano es mínimo. Se evaluaron otras opciones, otras marcas, pero difícil que cupiera ahí en ese espacio y adicionalmente que fuesen sumergibles, etc. De hecho, este switch terminó en algunos casos en una esquina, porque como tiene 2 lados sin equipos, sin nada, se podía colocar una esquina y así ahorrar todavía más espacio. ¿Okay? Y este es otro, pero no es nuestro. Esta es una celda RMU, esta es una celda europea. Y dejemos claro que mi intención no es hablar mal de las celdas europeas, de Schneider, de Siemens, de ABB, de todo lo contrario, son equipos buenos, pero que no son equipos para instalación subterránea. Por ejemplo, en este caso, este equipo se instaló aquí y fíjese, aquí había más de 2 metros de inundación, y aun cuando ya estaba en un podio, acá, igualito, pues, se inundó. Y básicamente el área de alta tensión se llenó de barro, que es lo que viene con las inundaciones, etc. La parte positiva es que no hubo explosión, pero requiere un mantenimiento mayor. Pero la parte de arriba, que es una parte de baja tensión, donde están las operaciones, los motores, etc., está totalmente destruida. Entonces, de nuevo, mi idea no es decirle estos equipos no sirven, es decirle estos equipos no son sumergibles. Tal vez ellos digan, bueno, se pueden sumergir un rato o hasta una altura X. Y puede ser, pero usted no sabe cuánta agua le va a llegar al sótano, así que hay que tomar la previsión. Aquí les muestro un par de unidades interesantes. Esto es una unidad de 3 vías, la están instalando y está acostada. Generalmente vemos equipo acostado cuando queremos operarlo desde el nivel de la calle. Entonces estos sótanos no son profundos, al no hacerlos tan profundos también me ahorro dinero, ¿verdad? Y operaría con una pértiga colocada en el anillo que está aquí en la palanca. ¿Ok? Eso es una posibilidad. O con motores, pero si fuese manual, con una pértiga en la palanca. Este es un ejemplo más extremo. Si le decía que de acá a acá había medio metro, le digo que de aquí a aquí hay 90 centímetros, entre 80 y 90 centímetros. Y si de aquí a aquí había 1,20 metros aproximadamente, de aquí a aquí hay fácilmente 1,40 metros. Entonces, la tanquilla, porque ya no es un sótano, es muy pequeña, permite operación desde la calle. Usted no se va a bajar aquí, pero puede operar desde la calle, mirar claramente la posición, etc. Y la idea es colocarlo muy cercano del nivel del piso para que la visualización sea perfecta. Pero esto todo redunda en un ahorro de dinero en la obra civil, que como les comentaba es costosa. Aquí lo ven más limpiecito, pero es la misma idea. ¿Ok? Y les digo, no serían los primeros que lo instalan. Tenemos instalado en Centroamérica equipos copiados de esta foto. Ok, entonces para terminar, unos slides de conclusiones y de alguna otra cosa interesante que me gustaba mostrarles. La construcción del frente muerto, NEMA 6P, acero inoxidable o bronce, basado en normas internacionales, e incluimos sensores de corriente o sensores de voltaje, sumergidos en el epoxi, o sea que no se les va a dañar, no van a tener falsos contactos, etc. Una de las preguntas que nos han hecho es cuál es el modo de falla. O sea, si sucediera el peor evento, que es un cortocircuito interno,
¿Qué pasa? Porque en un interruptor de aislamiento con gas, cuando hay un cortocircuito interno o de aislamiento con aceite, ustedes saben que ese cortocircuito lo que hace es generar una gran cantidad de calor. Y ese calor, pensando en gas, imagínense, ¿qué hace? Aumenta la presión del interruptor porque el gas aumenta su volumen. Y eventualmente una válvula de alivio abriría y por ahí sale una cantidad de gas a alta presión y a alta temperatura increíble. Entonces, eso no solo que pueda dañar los equipos que están alrededor de este interruptor que está fallando, sino adicionalmente dañar a una persona. Entonces son momentos bien críticos y diseños críticos. En este caso, los equipos aislados por resina epóxica, por lo menos el bifenol, que es el que nosotros manejamos, le hemos hecho una conexión a tierra directa, ¿ok? Y le hemos colocado pulsos, 10 pulsos, espaciados por 0,3 segundos de 10 kiloamperios, ¿ok? Eso es bajo la norma 592 del IEEE. Recuérdense que para este tipo de equipo, ni IEEE, ni NEMA, ni ANSI piden clasificación por arco interno. Entonces, tenemos que usar otras normas, ¿ok? En general pasa la prueba. ¿Por qué? Porque no hay explosión ni eyección de gases calientes. De hecho, no hay eyección de ningún tipo. Entonces, lo que va a pasar es que se resquebraja el módulo, ¿ok? Y eso es todo. Entonces, no hay el peligro para las personas o para los otros equipos de que puedan ser dañados. Les muestro una foto después del equipo por dentro. Entonces, los test de producción son al 100%, le hacemos rayos X y le hacemos descargas parciales, al 100%. No hay módulo que salga de la fábrica que no tenga en su hoja de vida rayos X y descargas parciales. O sea que entendemos que no va a haber una falla por el epoxi. Adicionalmente, los test de rutina que pide la ANSI, como dieléctrico, polaridad de los transformadores o del sensor, resistencia de contacto, inyección primaria de corriente, lo que es el high-pot, operaciones mecánicas, hermeticidad. Estos son los test de rutina que normalmente vemos en estos equipos. Pero ninguno equipo sale sin estos primeros. Y me parece interesante que ustedes vean cómo se ve los rayos X. Y aquí unas fotos también que tomé yo, no son muy buenas, pero básicamente es una máquina de rayos X industrial y cada un módulo se coloca allí y ahí tú ves, como decir, el módulo y las piezas que tiene adentro. Entonces yo, por ejemplo, eh, no sé si se ve bien, esta es la botella de vacío. Y se ve por acá que hay como una conexión, esa es la conexión lateral del equipo. Entonces, bueno, fantástico. Entonces determinamos si hay problemas de burbujas de aire, si hay mala posición de los equipos, etc. Como le digo, al 100%. Cuesta, sí, pero la posibilidad de fallas en el campo es mínima. Y bueno, finalizando, hacemos seccionadores bajo carga o interruptores por sobrecorriente en esta tecnología. Variedad de mecanismos y controles, nos adaptamos bastante a lo que sea sus necesidades, el tipo de operación, el tipo de conexión a su sistema SCADA. Somos sumergibles y compactos y cumplimos pues con las normas internacionales, las cuales tenemos nuestro set de pruebas y certificaciones. Entonces, bueno, yo con esto culmino. Aquí tienen, me gustaba dejarles mis datos. Si la fuente de conocimiento para Jan W es nuestra página web, pero yo estoy disponible y pudiera interactuar con ustedes, decirles lo que han hecho en otras empresas de energía, un poco compartir la experiencia que yo tengo o que tengan algunos otros miembros de nuestro grupo y ojalá suministrarle algún equipo. Este ha estado años en esta pecera. Es un equipo que está colocado allí con un motor y en nuestra planta y lo tenemos por mucho tiempo allí demostrando pues que se puede hacer la hermeticidad y la sumergibilidad por años, si eso es preciso. Eh, bueno, yo creo que el próximo paso aquí es resolución de preguntas, si hay alguna. Correcto.
Gracias, Flavio, muy interesante. Gracias a los participantes por las preguntas. Vamos a darle un minuto a Flavio para que pueda resolverlas, él ya las tiene, y volvemos en un minuto. Son muchas preguntas. Vamos a intentar. Entonces, voy a irlas leyendo y contestando. Si me la sé, si no me la sé, me la perdona, porque es bien. Entonces, el equipo puede trabajar en ambiente sumergido porque prive tiempo, Jesús, mi ingeniero Jesús. Entonces, sí, la norma dice NEMA 6P. Dice 6 metros, 20 pies de agua por 20 días. O sea que tendríamos como un test que confirma eso. Sin embargo, como le digo, nosotros hemos superado ese tiempo por mucho. Pero realmente no hay normas que nos permitan probarlo más allá de lo que le comento. Si hay P68, como ahora son los celulares, o NEMA 6P. Ya entonces empezamos a que tal vez lo pongo en contacto con algún cliente que haya tenido situaciones. Por ejemplo, en Costa Rica, los meses de lluvia, los sótanos están completamente llenos de agua y son por lo menos 3 meses. Y de esa manera usted puede confirmar un poco más, pero realmente no hay como una norma que vaya más allá. Ok, pregunta, ¿puede trabajar en situación de inversión la totalidad del equipo? Sí. Nosotros entendemos que sumergido puede operar por sobrecorriente, o sea, proteger si hay un cortocircuito, y adicionalmente si el sistema SCADA le pidiera abrir o cerrar motorizadamente lo haría, pero si usted mete la pértiga bajo agua y jala la palanca bajo agua, también va a abrir como seccionador. Ok. El ingeniero Curo, ¿el equipo puede trabajar permanentemente en estado sumergido? Sí, ya, es lo mismo. El equipo puede estar instalado en cualquier posición o solamente vertical. Esa es buena. Como les mostré, generalmente puede ser un tema de imaginación. Ponemos el mecanismo en la parte superior. Pero como vio en una de las fotos, puede ser que el mecanismo esté en la parte horizontal. Y de hecho, podemos poner el mecanismo en la parte inferior. Entonces, como no hay un líquido, como no hay o algo que nos lo impida, le puede usted dar vuelta a 360 grados al switch e instalarlo como quiera. Okay. Sigo con las 5. Ricardo Vélez. Los equipos son afectados si la subestación es expuesta a agua y lodo. Bueno, no, quedaríamos en el mismo tema de inmersión en agua. De hecho, yo les voy a contar algo y no voy a mostrar la foto, pero la tengo por ahí. Tuve una situación en la que un interruptor de esto estaba aquí y al lado había una construcción y el sótano tenía un problema, un roto. Y por la construcción se filtró concreto y llenaron completamente, imagínense, llenar de concreto hasta esta línea. Cuando la gente de la electricidad abrió la tapa, no había switch, había puro concreto. ¿Ok? Y no se habían dado cuenta porque obviamente pues nada entra, nada sale, el switch estaba conectado. Pero tuvieron que abrir, aunque sea una opción aquí, para poder, aunque sea abrir y cerrar, mientras se hacía un trabajo de hacer una cámara nueva, porque esa cámara ya había estado totalmente sumergida en concreto. Entonces, realmente les digo, esto funciona en esa condición. Cualquier condición de inversión que ustedes les diga es 100% funcional. José Luis Mamani. La solución pedestal tiene opción de atender a un cliente, es decir, que en cada celda de salida tenga 2 chafos y corriente, chafo de tensión y corriente para el medidor de energía. Sí, pudiéramos hacer esa configuración. Entonces, la celda de salida que tenga transformadores de tensión y corriente sensores. Y cuando, no sé si vio un slide que puse por aquí, los sensores que nosotros utilizamos son de grado protección.
Entonces, los que le coloco aquí son 1% de precisión en corriente y 2% de precisión en voltaje. Pero muchas veces me resulta que se necesita un sensor con mayor grado de precisión porque vamos a facturar, por ejemplo. Entonces, en ese caso, nosotros colocamos sensores externos que cumplen con 0.3, etc. Sí, sí, lo hemos hecho. Eh, cada caso es particular, pero sí podemos cumplir con esa necesidad. Pregunta 7. El ingeniero Guapaya. ¿En qué aplicaciones has utilizado una ventanilla de posición de seccionador o en qué aplicaciones la recomendaría? La ventanilla de la posición, me imagino que habla de esta. Básicamente cumple con la especificación de, eh, de que para usted tocar el equipo que está aguas abajo tiene que tener un seccionamiento visible aguas arriba. ¿Ok? Entonces, esa es la aplicación. Si esa norma existe en su empresa, o en la empresa donde usted trabaja, pues diría que necesita seccionamiento visible. Hay otras empresas que simplemente lo que hacen es medir la tensión en el punto de test del codo y si hay tensión, si no hay tensión, consideran que el equipo está abierto. Esa es otra forma pero básicamente para nosotros es cumplir con una norma que algunas empresas de energía tienen de seguridad industrial. Entonces, pues, dependerá de eso. Espero haberla respondido. Pregunta 8. Con el comportamiento, ingeniero Vélez, ¿cómo es el comportamiento del equipo en ambientes de alto índice de polución y corrosión? Es bueno. De hecho, le mostraba allí en niebla salina, en el Caribe, y en otras inundación. De hecho, le digo, uno de los temas que hemos tenido en México es que en algunas zonas de México, que imagínese el centro de la ciudad, ¿verdad? Hay tienditas y son las tienditas que venden y compran oro. Y en esa parte de la ciudad, el agua que hay en el sótano está lleno de químicos, que son los que ellos utilizan para disolver el oro. Yo no tengo mucha educación sobre eso, pero me parece que usan químicos especiales y esos químicos atacan a los equipos y nosotros sobrevivimos en esa condición que es bien extrema y extraña. Entonces le diría que sí, que podemos aguantarlo. De cualquier manera, yo me sentaría con cualquiera de ustedes o nuestro gerente de producto, veríamos cuál es la condición que usted tiene y si no se puede, no se puede. No le vamos a decir algo que no sea cierto. ¿Qué sistema de protección eléctrica tienen las celdas RMU? ¿Cada qué tiempo realizan su mantenimiento? José Carlos. Ok. Bueno, si me habla de las celdas RMU, esta que yo mostraba aquí, yo entiendo que hay que hacerle mantenimiento cada vez que tenga inundación. Las nuestras no. De hecho, nosotros decimos que este equipo es libre de mantenimiento. Como les decía, yo tengo en la fábrica también la fabricación de equipos con gas, de aislamiento SF6. Y para esos equipos nosotros decimos, son libres de mantenimiento, pero una vez al año vaya y vea cuál es la presión de gas, por si acaso hay una fuga, ¿verdad? Y capturarla antes de que llegue a cero y el equipo no sea reparable. Pero en estos equipos ni siquiera hay gas. Entonces el equipo es tal como está, es libre de mantenimiento totalmente. Usted no tiene que volver a abrir, a no ser que tenga la necesidad de hacer una operación, por ejemplo. Y la pregunta 10, tengo 11. Si todo se encuentra encapsulado, ¿hay riesgo de arco interno? Señor Belli, no. El riesgo es mínimo, pero yo diría que no podemos decir que sobre este elemento, que es el elemento donde se va a abrir o se va a cerrar el circuito, no puede haber una falla. ¿Y cómo se producen las fallas de arco interno? Básicamente, que yo conozca, debe haber más, pero que yo conozca hay dos elementos.
Uno es las sobretensiones, o sea, que usted tenga una sobretensión en el sistema y esa sobretensión crea un arco interno, eso es posible. Y la otra es que se fuerce una operación. Entonces una operación forzada puede dañar un mecanismo y puede crear un arco interno. Entonces, no es imposible. Y en ese caso, como les comentaba, un poquito más abajo, nosotros hemos forzado la barra, hemos hecho el arco interno y no hay explosión, no hay partículas eyectadas, hay solamente fractura del módulo. Ok. Y tiene sistema de aterramiento. Bueno, el equipo es de dos abierto cerrado, de dos posiciones. Entonces, básicamente, lo que usted puede hacer aquí es abrir y cerrar solamente. Otros equipos, como los que fabrica Yandow de CF6, permiten abrir, cerrar y poner a tierra. ¿Ok? En este caso no. En este caso solamente abre y cierra. Si es a eso que se refería. Si se refería a un sistema de aterramiento del equipo como tal, sí presentamos unos puntos con conectores donde usted puede hacer la parte del aterramiento de todo el sistema. ¿Okay? Bueno, yo creo que con eso cumplo con las 11 preguntas y para mí son las 6:19, no me fue muy tarde. Les quería agradecer su participación, sus preguntas y de nuevo aquí está mi información de contacto y estamos a la orden en Yandow para responder sus inquietudes, para compartir nuestra experiencia y ojalá para instalar alguna Muchas gracias. Muchas gracias, Flavio. Excelente presentación. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Queremos agradecer también a todos por su asistencia estas semanas. Ya son 6 semanas de webinars y vienen más la siguiente semana. No se olviden de seguirnos en LinkedIn para que estén al tanto de las novedades. Estaremos anunciando los webinars también para la próxima semana. Finalmente, si desean acceder a nuestros webinars, pueden suscribirse al canal de YouTube. El link lo he colocado en el chat y también pueden encontrarlo en nuestro LinkedIn o buscarnos como Procetrai. Muchas gracias por su participación nuevamente. Ha sido un gusto tenerlos por aquí. Cuídense mucho y los esperamos la semana siguiente. Muchas gracias.